En este Shabbat, amados, concluimos la lectura del segundo libro de Moshe, el libro conocido como Éxodo, Shemot. Debido a que estamos en un año regular, las dos parashot, Vayakhel y Pekudei, son estudiados en una misma semana. Continúo diciendo que según la Torá, esto tuvo lugar el primer día del mes Abib, un año después de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Una vez que todo estaba en su sitio y levantado y ungido, según el Eterno había mostrado a Moisés, y estoy hablando de la construcción del Mishkan. La presencia del Eterno llenó el tabernáculo en presencia de los hijos de Israel. Cuando la nube se levantaba por encima del tabernáculo, era una señal para que el pueblo se prepara para viajar por el desierto. Cuando la nube descansaba en el tabernáculo, era una señal para detenerse. Hay muchas enseñanzas que nos puede proporcionar estas parashot en el día de hoy. Los mandamientos del Eterno, solamente quiero decirles que solamente se activan cuando los cumplimos apropiadamente. Es interesante cómo en la parashá hace 2 semanas, la parashá llamada Trejumá, ofrenda, se ordena a los hijos de Israel construir el Mishkan, el tabernáculo. Y de nuevo, en esta parashá, parece algo increíble. Se vuelve a tocar el tema, mostrando cómo los israelitas lo construyeron. Sin embargo, aunque hay una relación, son dos momentos diferentes, amados. Una cosa es la instrucción y otra su cumplimiento. Quiero que vean esto. El Mishkan ya existía en forma celestial. Le fue mostrado en visión a Moisés. Entonces el Eterno le dice a los hijos de Israel, por medio de Moshe, que construyan el tabernáculo, el Mishkan, siguiendo exactamente las características del celestial, es decir, su santidad. La presencia del Eterno llenaba el santuario celestial. Pero Hashem quería un lugar santo donde habitar en medio de los hijos de Israel. Es decir, la manera como su presencia pudiera hacerse
real en medio de su pueblo. Hashem deseaba trascender los límites de lo celestial y poder mostrarse y revelarse en nuestra realidad terrenal. Ahora, para que esto tenga lugar, nosotros debemos participar de forma activa. No es suficiente que el Eterno nos diga lo que debemos hacer. Es importante que nosotros hagamos lo que Él ha dicho. Esta es la gran enseñanza de hoy. El Eterno desea superar la barrera de lo celestial y visitarnos en nuestra realidad terrenal. Mas para ello nosotros tenemos que colaborar haciendo lo que el Eterno nos ha encomendado. En otras palabras, cuando hacemos lo que el Eterno nos ha dicho que hagamos, su favor, su gloria, su santidad se hace manifiesta en nuestras vidas. Es interesante, amado, notar esto. La palabra misbot viene de una raíz hebrea que puede significar conexión. Así pues, cuando hacemos lo que el Eterno nos dice que hagamos, se produce una conexión con Él. Baruch Hashem. Cada vez que los hijos de Israel vivimos en obediencia, o cuando nosotros obedecemos a los mandamientos del Eterno, se produce un milagro. La santidad de Hashem y la gloria de Hashem se va revelando, escuchen esto, se va revelando en nuestras vidas. ¿Sabía usted que en sus manos está el hacer posible que la gloria del Eterno se manifieste aquí en la tierra? En tus manos está hacer posible esto, amado. ¿Se había dado cuenta usted que en sus manos está el hacer posible que la santidad del cielo se manifieste en la tierra? Cuando los hijos de Israel obedecemos a Hashem, la nube baja y experimentamos su presencia, experimentamos su Shejinah, su santidad, su gloria, amado. El lugar de Mashiach. Makom Mashiach, el lugar de Mashiach. Esto nos lleva a considerar un punto importante que no debemos descuidar. Hashem ordena la construcción del tabernáculo para hacer posible la manifestación de su gloria en medio de los hijos de Israel. Podemos preguntarnos, ¿por qué un tabernáculo de reunión? ¿Para qué? Amado, a causa del pecado del becerro de oro. Déjeme decirle que Hashem anticipó el pecado del becerro de oro y entonces ordenó a Moisés en el monte que preparara un tabernáculo donde pudiera morar en medio de los hijos de Israel. Ahora bien, el plan del Eterno no era un tabernáculo terrenal,
sino que cada uno de los hijos de Israel pudiera experimentar la presencia del Eterno en su vida. Es decir, que cada uno de nosotros fuese como un pequeño tabernáculo donde su gloria, su santidad, su cabot, su querusá se manifestase plenamente. El pecado alejó la presencia del Eterno de nosotros e impidió que tuviéramos acceso al trono de la gloria y que su presencia, su Shejinah, inundara nuestras vidas. Así que el Eterno ordena construir un tabernáculo de santidad donde Él pudiera residir en medio de los hijos de Israel. Pero el sueño de Hashem es que los hijos de Israel pudieran tener acceso a su trono de gloria y que experimentáramos cada día su presencia hasta que el asunto del pecado no fuese resuelto, ambas cosas serían imposibles. No tendríamos acceso al trono de la gloria y no experimentaríamos el derramamiento de su santidad en nuestras vidas. Mashiach nos fue enviado. Entonces, para quitarle del medio al pecado y abrir el camino al lugar santísimo, al trono de la gloria. Por los méritos de Mashiach, todo hijo de Israel tiene ahora la oportunidad de experimentar en su vida la gloria del Eterno y la santidad del Eterno. Veamos que nos dice Hebreo 10:10. Así que por mérito de Mashiach hemos alcanzado remisión de los pecados. Y debemos decirte que esta remisión de los pecados es permanente, amado. Por lo tanto, donde hay remisión permanente de los pecados, entonces ya no es necesario más ofrenda por el pecado. Traer una ofrenda por el pecado delante del Eterno, cuando ya la sangre derramada de Mashiach fue ofrecida por nuestros pecados, debo decirte que es una afrenta a ese sacrificio y una afrenta al Eterno. Por lo tanto, habiendo sido quitado el pecado delante de los ojos del Eterno por el sacrificio voluntario de Yeshua, los hijos de Israel, que nos acogemos a esos méritos por la fe en el testimonio que Jesús nos ha dado, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Quiero que vean esto, amado. Por los méritos de Mashiach, dos cosas han ocurrido y pueden ocurrir en la vida de cada hijo de Israel. Primero, nuestro pecado es quitado de delante de los ojos del Eterno y por tal razón nuestro cuerpo se transforma en un tabernáculo donde mora el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios viviente.
Mira lo que dice el rabino Saúl, Pablo, en 1 Corintios 6:19. Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Ruach HaKodesh, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Entonces, esto significa que así como la gloria y la santidad de Hashem se mostró en el tabernáculo construido por Moisés, esa misma gloria y esa misma santidad están disponibles para todo hijo de Israel que se vuelve de su mal camino, que se vuelve al Eterno. Guarda sus mandamientos y tiene plena confianza en la provisión que el Eterno nos ha dado por medio de los méritos del Mashiach Yeshua para su justificación. Segundo, no solamente la presencia del Eterno y su gloria se manifiestan en nuestros cuerpos mortales, sino que además nuestro espíritu puede elevarse por encima de los cielos y mundos que existen encima de nosotros y llegar hasta el mismo trono de gloria y ofrecer allí sacrificio de alabanza delante del Señor, Dios de Israel. Amén. Dice el rabino Saúl, Pablo, que debido a la provisión del Eterno a través de Mashiach Yeshua, quien ha quitado nuestro pecado de delante de los ojos del Eterno, tenemos ahora libertad, permiso, autoridad para entrar en el lugar santísimo donde está el trono de gloria de nuestro Padre Celestial. Y mira lo que afirma también en Hebreo 10:19, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amado, por esto aprendemos que no solamente la presencia del Eterno se manifiesta en nuestro cuerpo mortal, sino que ahora nuestro espíritu puede como levantarse y traspasar los cielos y los mundos y arribar a la presencia de Hashem y hablar con Él cara a cara y rendirle sacrificio de alabanza por medio de Mashiach, nuestro gran sumo sacerdote de los bienes venideros, el Ángaba. Baruch Hashem, amado. Baruch Hashem. El otro punto que quiero tratar con ustedes, amados, es la actitud del corazón al hacer la obra del Eterno. Es clave para agradar a Hashem. Es importante. El capítulo 35
versículo 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Hashem. Todo generoso de corazón la traerá a Hashem, oro, plata, bronce. Amado, para el Eterno no cuenta la ofrenda, no, sino el corazón del que trae la ofrenda. Para los hombres la cantidad es clave. Para Hashem, quien la trae es la clave. Si quien trae la ofrenda no da con ella su corazón, déjeme decirle, el Eterno lo mira de lejos. Si lo que se trae no viene de un corazón entregado primeramente a Hashem, podrá aparecer en la lista de los hombres, pero déjame decirte, no cuenta para Dios. Dice el texto muy claro, todo generoso de corazón. La palabra generoso es la traducción del hebreo nediv. Nediv viene de la raíz nadar, cuyo significado es presentación voluntaria, como la de un soldado que se presenta voluntariamente para ir al frente de la batalla. Por otro lado, ofrenda es terumá. El terumá viene de la raíz rum, cuyo significado primario es promover el honor. Es decir, una ofrenda que promueve el honor de Hashem. Cuando juntamos estas dos ideas, tenemos el concepto mucho más claro. Ofrenda a Hashem es todo generoso de corazón. Significa que quien la trae viene con la intención de santificar el nombre de Hashem, de promover la gloria de su nombre en medio de hijos de Israel. Este es el corazón que el Eterno busca. No debemos traer ofrenda para vanagloriarnos. No debemos traer ofrenda al Eterno para mostrar a los hombres cuán fieles somos o cuánto damos, sino algo mucho más importante, promover la santidad de Hashem, la gloria de Hashem. Cuando nuestras vidas se rigen por este principio, entonces podemos experimentar el favor del Eterno. Gente así, el Señor, nuestro Dios, está buscando, amado. ¿Por qué la gloria de Hashem llenó el santuario terrenal? ¿Por qué? Pues los hijos de Israel, déjame decirte que no trajeron sus ofrendas para vanagloriarse, no trajeron sus ofrendas como una especie de competencia social para ver quién da más. No trajeron sus ofrendas como una subasta pública para que todo el mundo vea quién dio más, quién dio menos, sino con una verdadera motivación, santificar el nombre de Hashem, promover la gloria de su nombre en medio de su pueblo. Hombres con esta clase de corazón se necesitan, amado. Mujeres así, hijos e hijas en cuyo corazón
esté la intención de mostrar en sus ofrendas la lealtad del Eterno, la lealtad del Eterno, la gloria del Eterno, el corazón del Eterno, generación tras generación, amado. Cada ofrenda suya es un canto, es un cántico, es un himno a Hashem. Es un canto a Hashem. Es un testimonio que damos que Hashem, nuestro Dios, es fiel y digno de toda nuestra confianza. Amados hijos, asegúrese ahora que su corazón es recto y sus motivaciones correctas, con un corazón limpio y con una intención santa. Amén. Baruch Hashem. Finalmente, amado, para concluir, debemos compartir con otros la sabiduría que el Eterno ha derramado en cada uno de nosotros. Capítulo 35, 34, dice, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Bien, veamos, cuando el Eterno le da a usted conocimiento, revelación o profecía o palabra de ciencia, esté, amado, esté dispuesto a compartirlo con otro cuando le sea requerido, cuando le sea demandado. Si usted desea solo conocer la Torah para usted mismo, quiero decirte que has fallado en su mismo principio. Has fallado en tu mismo principio. Si usted desea solo conocer la Torah para su propio bien, ha fallado justo en la primera lección. Si usted desea solo conocer la Torah para tu propio honor, ha fallado en el ABC del judaísmo. El conocimiento que recibimos no es para nuestro propio beneficio, aunque somos beneficiados. El conocimiento que recibimos no es para nuestro propio bien, aunque somos bendecidos. Todo lo que recibimos es un regalo del Eterno. El cerebro que tienes, amado, el cerebro que tiene, la habilidad para entender, que tienes, la capacidad para retener lo aprendido, todo eso es un regalo de Dios. Mientras más revelación tenemos, más alta será nuestra responsabilidad para compartirla con otros. Y aún nuestro deseo de compartir con otros lo que hemos recibido del Eterno debe tener como motivación central, no nosotros, sino la gloria y el honor de Hashem. Cada vez que recibes algo del Eterno, dispón tu corazón para enseñarlo a otros. Y estos a otros y a otros, hasta que esta tierra sea llenada del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren la mar. Hay quienes
hay quienes tienen conocimiento y muchas habilidades dadas por el Eterno. Sin embargo, no la comparte con nadie. Quieren tener el monopolio de la revelación en sus manos para hacerse imprescindibles, para que todo gire en el entorno a ellos, alrededor de ellos. Esto no es el camino de los hijos de Israel, amado. Dice la palabra, o dice la palabra, que el Eterno derramó sobre Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, sabiduría e inteligencia, pero también juntamente con eso, este gran don, el que pueda enseñar. Así que cuando el Eterno te concede sabiduría, conocimiento, inteligencia, eso no es para que te lo lleves a la tumba contigo. Eso es para que lo compartas con otro, para que instruyas a otro, para que lo enseñes a otro y así causemos el temor, que el temor de Hashem y la gloria de su gran nombre sea conocida por muchos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice, la Torá dice que los que enseñan justicia a los hombres serán como la estrella a perpetua eternidad. Jesús jamás dijo, lo que os digo al oído, proclamarlo desde la azotea. El rabí Saúl, Pablo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y Pedro, Kefa, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice Kefas, Pedro, para que en todo sea el Eterno glorificado por medio de Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. Amados, todo lo que hacemos deberá siempre hacerse para la gloria de Hashem, a través de Yeshua HaMashiach. Todo lo que hacemos deberá siempre buscar el honor de Hashem. Mira para allá en el capítulo 40, 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno le mandó. Así lo hizo. Amado, la motivación de Moisés al edificar, estrenar el Mishkan, el tabernáculo, fue honrar a Hashem. Aun cuando él recibiría mucha bendición por la construcción del Mishkan, porque allí el Eterno se iba a encontrar con él, hablaría con él. Pero déjame decirte que nada de eso era su prioridad. Su prioridad era honrar a Hashem, la gloria de Hashem, la santificación del nombre de Hashem. Permítanme decirles que esto se dice fácilmente, pero no es fácil. Porque cuando usted hace algo,
que les pueda traer beneficios personales, debe de guardarse de hacerlo, para que esas motivaciones no sean el centro de su vida, sino la gloria de Hashem. Esto no es fácil, amado. Te diré esto, te voy a decir esto. Mientras más sagrada es la obra que nos encomienda Hashem, más puras deben ser tus motivaciones. Mientras más sagrado es el trabajo, más limpia debe estar tus manos. Mientras más sagrada es la función que se te ha dado, más tiene que cuidar tu corazón. Te voy a decir algo más. Estar aquí detrás de esta misma, de este púlpito, en presencia de los hijos de Israel, compartiendo las riquezas de la Torá, es un gran honor personal que me es conferido a mí y a todos que se dedican al oficio divino de la palabra. Sin embargo, cada vez que llegue este momento, tengo el deber de olvidarme de mí mismo y de mi propio honor y obra, y procurar con toda la fuerza de mi alma que sea el honor, la honra de Hashem, la que sea vista por los hijos de Israel. Les confieso que esto es lo más difícil del ministerio. Empequeñecerte a ti mismo cada día y morir a ti mismo cada día, para que Hashem sea exaltado, conocido y honrado por medio de Mashiach en presencia de los hijos de Israel. En este sentido, nuestro honor más grande es privarnos de nuestro propio honor y exaltar al único que es digno de recibirlo. Y si todos nos armamos de este pensamiento, podemos estar seguros, amados, de que estamos agradándole y así podremos experimentar su gloria y su presencia, su kabod y su shejina. Amén. Shabbat Shalom, amados hijos Talmidim de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom.